Ahora vamos a continuar con gráficas de control por atributos. Una gráfica P es una gráfica que representa un porcentaje de fracción defectiva o de defectos, dependiendo de un tamaño de muestra. Estamos hablando de un número de defectos que existen dentro de una muestra. Y hablando de gráfico P, específicamente estamos hablando que son muestras que varían, N varía, pueden ser 10, puede ser 15, puede ser 20, dependiendo, ¿no? Que hayamos tomado varios subgrupos de N variante y que en esos subgrupos exista una cantidad o un porcentaje de defectuosos. Ese es el gráfico P, el porcentaje de defectuosos en un subgrupo o de tamaño N. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues como las anteriores, descubrir puntos fuera de control, proporcionar un criterio para juzgar si los lotes sucesivos pueden considerarse como representativos de un proceso y puede influir en el criterio de aceptación. Aceptación es cuando decimos rechazamos o aceptamos un producto o una producción incluso. A lo mejor yo fabriqué un proceso de 100, pero resulta que en mis muestras salieron un porcentaje de defectuosos mayor al permitido o a mayor al que normalmente obtenemos, porque la mayoría de los procesos, bueno, llegan a tener un defectuoso, dos defectuosos, tres defectuosos, dependiendo de la capacidad del proceso, a menos de que tengan implementado lo que es Lean Six Sigma, ¿no? Que estamos hablando de casi 0 defectos en 1 millón de oportunidades o de 3.4 defectos en 1 millón. Entonces, sí estaremos hablando de que un proceso, bueno, tendería a cero, ¿no? En este caso, hablando de gráficas de proporción, los gráficos eh, para variables, los que vimos anteriormente, era para datos, como les dije en un principio, datos que varían, por ejemplo, son casi como parámetros a medidas de que mide 10.5 o pesa 6.5 o tiene una resistencia de 3.2 o de 1000, o sea, dependiendo, eran números con punto decimal, o sea, para que se vaya comprendiendo, o eran prácticamente números fraccionarios, ¿no? Porque eran medibles. En este caso estamos hablando de proporción de defectos, estamos hablando de un producto que tenga un defecto. A lo mejor estoy fabricando mesas y esta mesa, las medidas o las características variables, ¿no? Que son las medidas de 5 por 10, son exactas, pero resulta que la mesa salió rayada. Entonces, o tiene 2 3 rayas, ¿y cómo mido las rayas? Obvio, las puedo medir con una regla, pero estamos hablando de que independientemente de la raya del tamaño, tiene un defecto. O, por ejemplo, en un paquete de salchichas, por ahí veía un ejercicio, no sé si es el que está en el libro, no recuerdo, dice, bueno, las salchichas vienen empaquetadas, ¿no? A lo mejor no me interesa el empaque que mida exactamente todas las empaques iguales, ¿no? Que mida, no sé, 10 por 15, no me interesa que mida 10 por 15 exactamente, porque lo que nos interesa de adentro es la salchicha, ¿no? Pero a lo mejor traen aire, ¿sí? Traen aire o vienen un poquito despegadas, entonces estamos hablando de que estos gráficos son para defectos, número de defectos, o un carro que salió un poco abollado. A lo mejor las llantas tienen la resistencia o las características variables como la resistencia o el tamaño exactas, pero resulta que viene un poquito abollado, se abolló mientras lo pintaban, mientras lo pulían, etcétera. Esos son los gráficos para este tipo de gráficas P y NP. Ahora, el ejercicio, lo que les comentaba es prácticamente lo mismo, excepto aquí estamos tomando, miren, este es el ejemplo. Supongamos que tenemos una muestra de 10. Y lo que decíamos, para gráficos P, normalmente varía lo que es el tamaño del subgrupo. Aquí vemos que un subgrupo es de N900, otro de 1135, otro de 1005 y así sucesivamente. Al final, supongamos que de 10 muestras obtuvimos 10.216 productos. Pero ojo, de cada subgrupo teníamos un número de defectuosos. Supongamos que estábamos haciendo lo que les decía, no sé, paquetes de salchichas, entonces 18 paquetes salieron con un defecto, no sé, aire, rotas, mal selladas, le falta una salchicha, no sé, algún defecto, ¿no? Que no sea una variable o así cuantificable. Entonces, en este segundo turno, por ejemplo, o segundo día, tomamos 135 y salieron 15 defectos.
P va a ser la proporción, como que el porcentaje. Entonces, ¿cómo sacamos P? Es obviamente el número de defectos, que es D, entre N. Si en este caso 18 entre 900 da 0.020, mi porcentaje. Entonces, al final tenemos la suma de los productos, tenemos la suma del número de defectuosos, ¿sí? Y tenemos la suma de lo que es la proporción. Entonces, la media de la proporción o de todas estas proporciones de las 10 nos da 0.01507. El N, ¿cómo se saca el N para este caso? Recuérdenlo, el N no es 10. Aquí nos dice que tenemos que sacar nuestro N, que es el tamaño del grupo. N va a ser el tamaño del grupo, pero como varían, o sea, 900, 1135, lo que vamos a hacer es sumar todos y dividirlos entre 10 y ese va a ser el tamaño del grupo. N es el tamaño del grupo, ¿sí? Acuérdense, este es N, N y N, pero como varían, lo dividimos entre 10. Las fórmulas nos dice que es el límite de control superior, acuérdense que tenemos que sacar los límites para ver la variación, va a ser igual a la media de lo que es el porcentaje de defectuosos, si aquí lo tenemos, más 3 por la media del porcentaje de defectuosos por 1 menos la media del porcentaje de defectuosos entre n. Aquí sustituyendo los datos nos da que el límite de control superior pues es igual a 0.02602. Y sustituimos de igual manera el límite de control inferior, excepto porque este se resta, entonces nos sale 0.00413. Y pues recuerden que el límite central pues es prácticamente la media en este caso de la proporción. Aquí lo vemos en mi tab cómo se hace. Recuerden, pegamos los datos. Una columna va a ser de N y una columna va a ser de defectuosos. Entonces lo que hacemos es irnos a gráficas de control. Acuérdense que gráficas por atributos, utilizábamos variables, ¿no? En la de XR de rangos y en la de desviación estándar. Aquí vamos a ocupar gráficos por atributos. Y escogemos la P, gráficos P. Nos van a aparecer en automático aquí lo que son las letras. Elegimos D, sería 2, que es el del porcentaje de defectuosos, y le damos a aceptar. Aquí nos da el gráfico y vemos que esta gráfica de lo que es este P nos da un punto fuera, ¿sí? Nos está diciendo que la variación o el porcentaje de defectuosos varía tanto, si se dan cuenta hay una de aquí, va como que bien, luego más o menos, o sea, de hecho hay una variación media rara aquí, pero hay un punto que se salió y volvemos al tema anterior en el que decíamos que, bueno, este punto probablemente lo tomaron mal, lo sacaron mal, el producto está equivocado, alguien en ese momento lo hizo, no sabemos. Recuerden que necesitaríamos ser expertos y esto es bien importante en el sistema para poder tomar decisiones. Entonces, lo que nos dice aquí el gráfico es que hay un punto raro y que simplemente se tiene que checar qué fue lo que pasó. Obviamente, si hay un punto, quizá no sea un motivo de alarma. Sin embargo, si hay más puntos, pues sí sería motivo de alarma. Ahora pasamos al gráfico NP, al gráfico NP, y nos habla que ese se utiliza para graficar unidades disconformes, tamaño de muestra constante, y sus principales objetivos es conocer las causas que contribuyen al proceso, obtener el registro histórico de una o varias características de una operación con el proceso productivo. Prácticamente similar al anterior, la diferencia que NP es N constante. Recuerden que el N del gráfico P variaba el número de N. En este caso, pues es el número constante. Aquí tenemos el ejemplo. Igual tenemos 10 subgrupos, pero aquí todas son de 1000. Y teníamos la suma que hay 10,000 productos. Entre cada muestra aquí nos dice que para la primera salieron 2 defectuosos, en la segunda 5, en la tercera 3 y así sucesivamente. Sumamos el total de los defectuosos y sacamos lo que es la suma, ¿no? La suma en este caso, la proporción de defectuosos. Aquí tenemos las fórmulas para sacar los límites de control.
que sería el límite de control superior, tanto superior como inferior, que sería n por la media de la proporción de los productos defectuosos, más o menos, dependiendo 3, por la raíz de np por 1 menos la media de las proporciones. De igual forma tenemos aquí el ejemplo, anotamos lo que son el número de defectuosos. Aquí ya no anotamos lo que son n porque ya sabemos que n es 1000, no era 1000. Bueno, entonces nos vamos a gráficas de control, elegimos igual gráficas por atributos, pero ahora np. Ponemos aquí por default nos da, o en automático nos da la celda que fue la que capturamos. Le damos doble clic y nos pone defectuosos, ¿sí? Las variables por defectuosos y el tamaño de los subgrupos que es 1000. Le damos a aceptar y nos da la gráfica. Bueno, aquí nos habla de una gráfica que está un poquito más controlada. Si se dan cuenta, hay un patrón de comportamiento que, por ejemplo, de pronto un dato está bien, 2, 3 se van hacia el límite superior, luego 2, 3 hacia el límite inferior, 2, 3 hacia arriba. Entonces, hay un patrón de comportamiento también que se tendría que checar, se tendría que analizar y ver. Aquí está, obviamente es un tamaño muy pequeño, pero como decíamos, si son procesos más largos o estamos hablando de 100 muestras, imagínense el comportamiento que tomarían los datos. Si se maneja este patrón, entonces algo está ocurriendo ahí, ¿no? Algo está ocurriendo que este dato, miren, se está pegando mucho al límite inferior. Entonces, igual tendríamos que tomar la decisión con base a experiencias. Ahora, lo que van a hacer ustedes es la práctica número 3. Ahora, lo que van a realizar ustedes es lo que van a realizar ustedes sobre estos gráficos es ver las cartas C y U que se encuentran en la página 220, 221 y desde las 220 a la página 223 del libro de control estadístico, ¿sí? Este libro, que igual se los voy a volver a subir ahí en el Classroom. Van a leer y analizar las cartas que siguen, que es la carta C y U, lo van a analizar y los ejemplos que vienen ahí lo van a pasar a Excel. Igual van a hacer un trabajo con una portada. Con una portada le van a poner sus datos y van a anotar lo que es el ejercicio, el ejemplo, y ya sea que lo hagan en Excel o que lo hagan en Minitab. Entonces, les toca a ustedes leer y analizar esta parte y pasar al ejemplo. Ya vienen resueltos. Lo único que quiero es que practiquen las fórmulas, ya sea en el Excel o en el Minitab o en ambos sistemas. Posteriormente van a realizar el ejercicio número 6, inciso A del mismo libro que está en la página 231. De todas maneras, bueno, ahorita solamente les estoy dando las indicaciones de lo que se va a realizar. Sin embargo, yo les voy a anexar el libro de control estadístico y también les voy a anexar lo que son el escáner de las páginas que van a trabajar. Y con esto vamos a evaluar la unidad número 2. Falta un proyecto final, que es el que va a estar complementado una vez que veamos, una vez que vean el siguiente tema o la cuarta unidad, que es muestreo. ¿Ok? Bueno, pues seguimos en contacto y cualquier duda no duden en escribirme.